Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a una nueva lección gramatical en la que trabajaremos el tiempo futuro perfecto en inglés. Ya pueden ver en pantalla las tres frases que traduciremos palabra por palabra del español al inglés y así ver las transiciones afirmativa, negativa e interrogativa del futuro perfecto. También aprovecharemos estas traducciones para reforzar dos temas que vimos en tutoriales anteriores: los pronombres enclíticos en español y el uso de gerundios después de preposiciones en inglés. Ya pueden ver una nueva diapositiva con la primera frase para trabajar la transición afirmativa del futuro perfecto en inglés. Y como ya lo hemos hecho en anteriores tutoriales, empezaremos identificando el verbo conjugado de la frase. Y como siempre, la forma más fácil de hacer esto es cambiando el tiempo gramatical de la expresión habrá regañado. Ahí pueden ver en pantalla sus correspondientes presente, pasado y condicional. Ha regañado, había regañado, habría regañado. El participio regañado se mantiene invariable a pesar de los cambios gramaticales, pero el verbo haber sí se modifica con estos cambios de tiempo. Esto prueba que en la frase que vamos a traducir, habrá es el verbo conjugado. Les recuerdo que todas las combinaciones de haber conjugado con participio se conocen como tiempos perfectos. Y específicamente la frase que vamos a traducir se encuentra en futuro perfecto. Otra consideración preliminar importante: esta frase no se verá afectada por la quinta regla. A pesar de que dicha regla incluye al verbo haber, su conjugación en futuro no hace parte de las condiciones de dicha regla. Todo esto significa que en inglés mantendremos la presencia del auxiliar. Según la estructura gramatical que tenemos en la parte superior de la diapositiva, el primer elemento a traducir sería el sujeto, el cual está conformado por todas las palabras señaladas por el corchete fucsia. La palabra restaurante nos aclara el tipo de gerente del que estamos hablando. Es decir, no estamos hablando del gerente de una empresa, ni de un almacén, ni de un supermercado. Por lo tanto, en inglés, restaurante se manejará como adjetivo. Y en inglés no hay necesidad de traducir la preposición del. Y el equivalente al sujeto en inglés se diría the restaurant manager. Según la estructura afirmativa que estamos siguiendo como guía, después de traducir el sujeto, vendría el auxiliar seguido por el verbo en infinitivo sin tú. El auxiliar en inglés correspondiente al futuro es will y el verbo sería have. Como ustedes ya deben saber, todas las palabras que queden sin chulear después de traducir el verbo son complementos. Y esta frase consta de 3 complementos. El primer complemento es el participio regañado. El segundo complemento es el action recipient, el elemento afectado por el regaño. Y el tercer complemento es todo el segundo renglón de la frase original en español. El equivalente en inglés al participio es reprimanded. El action recipient en inglés no necesita preposición, así que la preposición española a no será traducida. Este action recipient en inglés sería the impolite waitress. El tercer complemento comienza con la cláusula preposicional en vez de, seguida por el infinitivo felicitarla. Recordemos que en inglés, después de preposiciones,
usamos gerundios en vez de infinitivos. Y esto en inglés se diría instead of congratulating. Pero a este tercer complemento le hacen falta varias cosas. Para empezar, el pronombre enclítico la. Recordemos que en español, felicitarla es una expresión compuesta por el infinitivo felicitar y el pronombre objeto la que ustedes deben tener subrayado con café en sus cuadros de colores. El contexto de la frase no solamente nos va a ayudar a traducir este action recipient la, sino también con la traducción del posesivo su, subrayado con naranja en sus cuadros de colores. La persona que no fue felicitada es la misma persona que fue regañada, es decir, la mesera. Y la mesera se ubica en la tercera persona del singular. Por lo tanto, vamos a usar los datos femeninos de este recuadro del cuadro de pronombres. Entonces, la traducción en inglés completa de este tercer complemento sería: Instead of congratulating her on her good appearance. Dos observaciones con respecto a este último complemento. En inglés se necesita usar dos veces la palabra her. El primer her corresponde al action recipient la subrayado con café y el segundo corresponde al posesivo su. Y finalmente, fíjense en el cambio de preposiciones entre los dos idiomas. Mientras en español el verbo felicitar funciona con la preposición por, en inglés el verbo congratulate funciona con la preposición on. Y la frase completa en inglés se diría: The restaurant manager will have reprimanded the impolite waitress instead of congratulating her on her good appearance. Muy bien, pasemos a una nueva diapositiva con una nueva frase para trabajar la transición negativa del futuro perfecto en inglés. Y como ya lo hemos hecho en anteriores tutoriales, empezaremos identificando el verbo conjugado de la frase. Y como siempre, la forma más fácil de hacer esto es cambiando el tiempo gramatical de la expresión habrá regañado. Ahí pueden ver en pantalla sus correspondientes presente, pasado y condicional. Ha regañado, había regañado, habría regañado. El participio regañado se mantiene invariable a pesar de los cambios gramaticales, pero el verbo haber sí se modifica con estos cambios de tiempo. Esto prueba que en la frase que vamos a traducir, habrá es el verbo conjugado. Les recuerdo que todas las combinaciones de haber conjugado con participio se conocen como tiempos perfectos. Y específicamente la frase que vamos a traducir se encuentra en futuro perfecto. Otra consideración preliminar importante. Esta frase no se verá afectada por la quinta regla. A pesar de que dicha regla incluye al verbo haber, su conjugación en futuro no hace parte de las condiciones de dicha regla. Y en últimas, todo esto significa que en inglés mantendremos el uso del auxiliar negado. Según la estructura gramatical que tenemos en la parte superior de la diapositiva, el primer elemento a traducir sería el sujeto, el cual está conformado por todas las palabras señaladas por el corchete fucsia. La palabra restaurante nos aclara el tipo de gerente del que estamos hablando. Es decir, no estamos hablando del gerente de una empresa, ni de un almacén, ni de un supermercado. Por lo tanto, en inglés, restaurante se manejará como adjetivo. Y en inglés,
no hay necesidad de traducir la preposición del. Y el equivalente al sujeto en inglés se diría the restaurant manager. Según la estructura negativa que estamos siguiendo como guía, después de traducir el sujeto, viene el auxiliar negado. Para futuro, en inglés tenemos dos opciones de auxiliar: will not o su contracción won't. Después del auxiliar negado vendría el verbo. Recuerden que en inglés el uso de auxiliares obliga a usar los verbos en infinitivo sin to. Como ustedes ya deben saber, todas las palabras que queden sin chulear después de traducir el verbo son complementos. Y esta frase consta de 3 complementos. El primer complemento es el participio regañado. El segundo complemento es el action recipient, el elemento afectado por el regaño. Y el tercer complemento es todo el segundo renglón de la frase original en español. El equivalente en inglés al participio es reprimanded. El action recipient en inglés de esta negación sería the waitresses. El tercer complemento comienza con la cláusula preposicional a pesar de, seguida por el infinitivo habernos. Recordemos que en inglés, después de preposiciones, usamos gerundios en vez de infinitivos. Y esto en inglés se diría despite having. Tenemos pendiente la traducción del enclítico nos de la palabra habernos. Recordemos que en español habernos es en realidad una combinación de dos palabras, el infinitivo haber y el pronombre objeto action recipient nos. Para la traducción correcta de esta expresión en inglés, tenemos que aplicar la tercera posición de los action recipients. Es decir, el action recipient se ubicaría después del participio. Y la traducción completa de este tercer complemento en inglés sería despite having ignored us at noon. Y para terminar, esta sería la pronunciación completa de la negación en futuro perfecto. The restaurant manager won't have reprimanded the waitresses despite having ignored us at noon. Muy bien, ahí tenemos una nueva diapositiva con una nueva frase para trabajar la transición interrogativa del futuro perfecto en inglés. Y como ya lo hemos hecho en anteriores tutoriales, empezaremos identificando el verbo conjugado de la frase. Y como siempre, la forma más fácil de hacer esto es cambiando el tiempo gramatical de la expresión habrá regañado. Ahí pueden ver en pantalla sus correspondientes presente, pasado y condicional. Ha regañado, había regañado, habría regañado. El participio regañado se mantiene invariable a pesar de los cambios gramaticales, pero el verbo haber sí se modifica con estos cambios de tiempo. Esto prueba que en la frase que vamos a traducir, habrá es el verbo conjugado. Les recuerdo que todas las combinaciones de haber conjugado con participio se conocen como tiempos perfectos. Y específicamente la frase que vamos a traducir se encuentra en futuro perfecto. Otra consideración preliminar importante. Esta frase no se verá afectada por la quinta regla. A pesar de que dicha regla incluye al verbo haber, su conjugación en futuro no hace parte de las condiciones de dicha regla. Todo esto significa que en inglés mantendremos la presencia del auxiliar.
Según la estructura gramatical que tenemos en la parte superior de la pantalla, el primer elemento a traducir sería la cláusula interrogativa, que en este caso sí aplica, porque esta pregunta no es de sí o no, sino que pide una respuesta con información. Y el equivalente en inglés a esta cláusula interrogativa es how many times. Según la regla gramatical que estamos siguiendo, después de traducir la cláusula interrogativa, vendría el auxiliar, que para tiempo futuro en inglés es will. Después del auxiliar vendría el sujeto, conformado por todas las palabras señaladas por el corchete fucsia. En el contexto de la frase, el sustantivo maletín nos explica el tipo de dueño del que estamos hablando. Es decir, no estamos hablando del dueño de una sombrilla, de una billetera o de un llavero. Por lo tanto, maletín se manejará en inglés como adjetivo. Y en inglés no se necesita ningún equivalente a la preposición del. Y la pronunciación en inglés del sujeto sería the briefcase owner. Después del sujeto vendría el verbo en infinitivo sin to, have. Como ustedes ya deben saber, todas las palabras que queden sin chulear después de traducir el verbo son complementos. Y esta frase consta de 3 complementos. El primer complemento es el participio regañado. El segundo complemento es el action recipient, el elemento afectado por el regaño. Y el tercer complemento es todo el segundo renglón de la frase original en español. El equivalente en inglés al participio es reprimanded. El action recipient en inglés no necesita preposición, así que la preposición española a no será traducida. Este action recipient en inglés sería simplemente the children. El tercer complemento comienza con la preposición después de, seguido por el infinitivo habérselo. Recordemos que en inglés, a diferencia del español, después de preposiciones usamos gerundios. Y esto se diría en inglés after having. Prosiguiendo con la traducción de este tercer complemento, vemos que está pendiente el doble enclítico celo de la frase original en español. Recordemos que habérselo en español está compuesto por el infinitivo haber y 2 pronombres objetos o action recipients, se y lo. Y la ubicación de estos 2 pronombres objetos en inglés respetará la tercera posición de los action recipients. Es decir, se colocarán después del equivalente al participio escondido. Estos dobles enclíticos tienen la lógica de hacerle algo a alguien, y en este contexto en particular, esconderle algo a alguien. En inglés, primero decimos el algo, el objeto que se esconde, y luego decimos el alguien, a la persona que se le esconde el objeto. Basándonos en el contexto, lo que se esconde es el maletín, que será reemplazado en inglés con el pronombre it. Y a la persona que se le esconde es el dueño del maletín. Y el dueño será reemplazado en inglés con el pronombre masculino de la tercera persona del singular him. Este tercer complemento se diría en inglés after having hidden it from him. Una última observación. Fíjense en la diferencia de preposiciones de los verbos. Mientras en español el verbo esconder funciona con la preposición a, en inglés su equivalente funciona con una preposición diferente, come from. Y la interrogación completa en inglés se diría: How many times will the briefcase owner have reprimanded the children?
after having hidden it from him. Y así hemos llegado al final de otra lección gramatical. El próximo tutorial ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.